Buenos días, de nuevo estoy aquí con ustedes y dándoles una palabra maravillosa que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos estudiando las parábolas que dijo mi Señor Jesucristo mientras estuvo aquí con nosotros en vida, aunque está vivo, pero está en otro nivel. Bueno, la parábola que vamos a estudiar hoy es la parábola de la cizaña, y esa la encontramos en Mateo 13, del 24 al 30. La verdad, cuando la leí, pues no la entendía como muy bien, y pidiéndole al Espíritu Santo que me revelara su palabra, encontré una palabra muy fuerte, muy edificante para los hogares, sobre todo en este tiempo que se están viendo que los jóvenes se están perdiendo los hogares, y ese no era ni el propósito ni el diseño de Dios. Entonces, Padre, pongo en tus manos esta palabra, pongo en tus manos este tiempo, y pongo en tus manos a todos aquellos que están viendo esta prédica, Señor, para que seas tú hablándole a sus espíritus, revelándoles tu palabra, tu propósito, tu diseño y tu voluntad, Señor. Que esta palabra sea como espada de doble filo que traspasa hasta los tuétanos. Bueno, entonces empecemos. Dice la palabra: les propuso otro ejemplo. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Vamos a empezar a estudiarla por partes, porque de verdad que esta palabra hay que desglosarla, es maravillosa, es de mucha enseñanza. Cuando dice que Dios sembró buena semilla, o sea, dice que un hombre sembró buena semilla en su campo. Entonces yo lo tipifico porque sabemos que el que siembra la semilla es Dios a través de su palabra. Entonces dice que sembró buena semilla. Entonces es como el propósito de Dios. Dios nos está mostrando que su propósito desde el principio de los tiempos, porque Él nos creó antes, a nosotros, nos creó antes de la creación del mundo, y sembró en nosotros cosas maravillosas, dones, talentos, cosas hermosas. Pero mientras nuestros padres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Qué quiere decir? Todo lo malo. A medida que nosotros crecíamos, lo malo crecía junto con lo bueno. Pero resulta que hoy mi padre me dio una palabra de Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 7, pero nos vamos a enfocar en solo el 7, para no alargar tanto la enseñanza de hoy. Dice: ellos duermen y duermen en la noche, se emborrachan y están borrachos en la noche. Yo entendía, porque pues quería, la verdad, antes de yo grabar una prédica, yo le pido mucho al Espíritu Santo que hable a través de mi boca, porque sé que yo me equivoco, porque muchos de ustedes pensarán que yo estoy predicando porque ya mi vida está resuelta, y resulta que no. En realidad es porque lo tuve que perder todo para conocer a mi Padre, y Dios me salvó, me restauró. Entonces creo que tengo una obligación, una responsabilidad, porque es mucho lo que Él me ha dado, y mi responsabilidad es dar un poco de lo que Él me ha dado. Y es estas enseñanzas para mí son maravillosas. Cuando miramos Primera de Tesalonicenses 5 al 7 específicamente, vemos que Dios hizo una comparación entre la luz, que es día, y Él es luz. Si nosotros entendemos, Dios es luz. Nosotros, los hijos de Dios, somos luz al igual que Él. Y asimismo hace la comparación que la noche es oscuridad, tinieblas, y es como el dormir. Porque si vamos a ver en lo natural, nosotros dormimos, o sea, el horario del sueño es en la noche. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas se mueven en la oscuridad. Pero si nosotros estamos en la oscuridad, entonces Satanás tiene legalidad sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Entonces, ¿qué dice la parábola de la cizaña? Que mientras dormían. Entonces, si vamos a ver en el trasfondo que estamos viendo,
donde estamos guiando esta palabra en los hogares, es que mientras nosotros como padres dormimos espiritualmente, en Tesalonicenses dice, dormían y se emborrachaban. ¿Qué quiere decir? Emborracharse quiere decir emborracharse del pecado. Dormir es emborracharse de pecado. Espiritualmente hablando, ¿no? Porque si la palabra cuando dice descansa, es a lo que nosotros le llamamos dormir. Dios cuando habla de dormir quiere decir que estamos borrachos en nuestros pecados e iniquidades. Entonces cuando nosotros estamos durmiendo espiritualmente, ¿qué es dormir? Que no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Recordemos que Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. El padre que ama a su hijo lo enseña. El padre que ama a su hijo lo instruye en la palabra de Dios, porque sabe que nunca se apartará de Dios y que todo lo que está en las manos de Dios nunca se echa a perder. Entonces sabemos que si nosotros como padres les damos buen ejemplo, les damos no solo lo necesario materialmente ni emocionalmente, sino también les enseñamos valores, temor a Dios, que es lo que hoy se ha perdido. Por eso vemos hoy en día los hogares como están y los jóvenes como están. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor a Dios. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya es normal ver muchachos consumiendo drogas, que los jóvenes griten y menosprecien, ultrajen a sus padres. Ya es normal que los hijos manden a los padres y hagan su voluntad y no que se haga la voluntad de los padres en el hogar. Es normal que los hijos tomen decisiones mientras aún son menores de edad y viven bajo el techo de sus padres, sean ellos los que tomen las decisiones y pongan reglas en el hogar. Eso es normal hoy en día, pero no es lo correcto. No es lo correcto. Entonces Dios dice, corrige al hijo, al joven, al niño, para no tener que castigar al adulto. Y eso es lo que se está viendo. Hijos sin corrección, que ya son adultos y están siendo castigados por las autoridades, por la sociedad. Hijos perdidos. Entonces cuando la parábola de la cizaña habla de dormir, habla de eso, de que como nosotros como padres, lastimosamente en este tiempo de afanes, de trabajo, el tiempo de la economía, o sea, tantas cosas que se mueven hoy en día, se dejó a un lado el temor a Dios, los valores, el respeto. Entonces, ese es el resultado que hoy vemos, que hoy en día estamos viendo con nuestros hijos y nuestros jóvenes. Y a eso es lo que Dios le llama dormir. Cuando no hacemos lo que debemos hacer y esperamos, sencillamente dejamos. Vemos que nuestros hijos están haciendo lo malo y decimos, no, pero es que lo voy a aburrir. Recordemos que nosotros como padres estamos llamados a corregir, a enseñar, pero también a ser piedra de tropiezo. Nosotros no podemos permitir el pecado en nuestras casas, porque cuando permitimos el pecado en nuestras casas, automáticamente somos cómplices de pecado. Somos igual y más pecadores que nuestros propios hijos. Y si nuestros hijos se pierden, en realidad es por nuestra responsabilidad. A menos de que nosotros aún enseñándoles valores, enseñándoles la palabra, enseñándoles el temor a Dios, y ellos se desvían, ya sabemos que es porque se fueron por el mundo, o sea, se dejaron desviar, se dejaron deslumbrar por lo que les ofrecía el mundo, pero no porque sus papás no hayan hecho la tarea. Nosotros como papás debemos enseñar, empoderar a nuestros hijos, mostrarles el propósito. Y si no lo sabemos, el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos, hablemos con Dios, pidámosle que nos muestre. Él nos va a mostrar, porque así como lo ha hecho conmigo, que no soy menos pecadora que muchos de los que aún ven estos videos, puedo decir que aún soy peor que muchos. Pero si hablo es porque Dios ha tenido misericordia de mí y porque me ha enseñado
y lo mínimo que puedo hacer es enseñar y multiplicar mucho de lo que Él me ha dado. Eso es lo que debemos hacer, ser multiplicadores. Entonces dice, pero la semilla mala siempre es más agresiva que la semilla buena. Entonces por eso es más notable. Vamos a seguir leyendo la palabra. Dice, cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la maleza. Es lo que les acabo de decir. Lastimosamente la semilla mala es más agresiva que la buena y es más notable. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta maleza? Entonces ahí es donde, viéndolo desde la historia donde quiero enfocar, y mi padre quiere que enfoquemos esta parábola, es que resulta que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares empezaron a ver esa maleza que había en nuestros hijos, o que incluso hay en nuestros hogares, empezaron a ver esa maleza. Entonces preguntaron, ¿pero qué hizo mal? ¿O por qué ese hijo se volvió así? O incluso, ¿por qué se perdió ese hogar? ¿Por qué ese esposo se fue con otra mujer? Resulta que mientras nosotros dormíamos espiritualmente, no hacíamos lo correcto, Satanás siembra maleza, siembra cizaña en nuestro hogar, y debemos empezar a identificar las señales de si Satanás ya está sembrando semillas, maleza en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros esposos. Y una de las señales primeras que se empiezan a ver y a reconocer es que empieza a haber crítica, juicio, acusación. Es una de las primeras señales. Así como los trabajadores vieron la maleza y le preguntaron al patrón, es como nosotros empezar a ver esa maleza. Entonces el patrón, en este caso, ¿quién sería? Dios. Es preguntarle a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto con mi hijo? ¿O por qué está pasando esto en mi hogar? Esto, cuando mi padre me dio esta parábola de la cizaña para predicarla por fe, me recordó que recién yo empecé mi proceso con mi hija. Empecé a identificar eso, que ya para mi hija yo no era tan buena, yo ya no era digna de esa admiración como antes. Y empezó a haber crítica, juicio, ya condenación, murmuración, o sea, empezaron a ver esta serie de cosas. Entonces cuando yo empecé a ver, estaba orando en un día en la mañana acá, y mi padre me decía que mientras me dormí, Satanás sembró cizaña. Entonces, cuando estaba estudiando esa palabra, recordé esas palabras de Dios. Entonces cuando yo le dije, ¿y cómo sembró cizaña? En esa época yo le pregunté a Dios, ¿cómo sembró cizaña? Y me dijo, te utilizó a ti misma, con tus palabras, con tu conducta, con tu hija, con tu agresividad, sembró cizaña. Cuando yo no respetaba a mi esposo, no le daba el lugar que le correspondía, tenía por poco sus opiniones, cuando me sentía superior a él, cuando sentía que él no era necesario en la casa, porque yo siempre fui autosuficiente, automáticamente empecé a ser instrumento de Satanás para sembrar cizaña en él. Entonces llegó otra mujer que para ella sí era importante, sí era indispensable, sí era lo mejor, y para mí yo nunca le di a entender, nunca le demostré que era lo mejor. Yo se lo decía a los demás, pero nunca se lo dije a él, nunca se lo di a entender. Y algo similar hice con mi hija. Entonces, ¿qué pasó? Mientras yo me dormía porque no hacía lo correcto, Satanás sembró cizaña. Y este es el ejemplo. Entonces respondió el patrón, dice la palabra. Estamos en el versículo 28. Respondió el patrón, eso es obra del enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que la arranquemos? Entonces, resulta que nosotros, cuando vemos que todo se nos está saliendo de las manos, que ya nuestro hogar no es tan maravilloso como al principio, que nuestros hijos ya no son esos hijos dóciles, obedientes, sumisos, sino todo lo contrario, entonces, ¿qué pensamos? En arrancar la maleza. ¿Y cómo la arrancamos? En nuestras fuerzas, entonces con gritos, con peleas, en mi caso, con golpes
con reproches, con todo el tiempo haciéndole ver lo malo que hacía. Creía que haciéndole ver lo malo que hacía, sin resaltar lo bueno, entonces estaba como haciéndola sentir mal para que ella cambiara. Y resulta que no, que lo que estaba haciendo era arrancando la maleza junto con el trigo, como dice la palabra. Porque si ustedes van, dice, mira la respuesta del patrón, que en este caso es de Dios. Nosotros le preguntamos, ¿qué debo hacer? Y le preguntamos, Señor, ¿qué debo hacer con mi esposo? ¿Qué debo hacer con mis hijos o con mi hijo? Y él dice, debo echarlo de la casa, debo golpearlo, debo todo el tiempo darle cantaleta. Y Dios dice, no. Porque dice, no, vamos en el 29, no, dijo el patrón, no sea que al arrancar la maleza arranquen también el trigo. Y eso fue lo que me sucedió a mí. En mis fuerzas traté tanto de cambiar la situación que en vez de arrancar la maleza, lo que estaba haciendo era arrancar el trigo, o sea, quitando todo lo bueno de mi hija, quitando todo lo bueno de mi esposo, y en realidad lo que estaba floreciendo más y lo que estaba saliendo más era lo malo. La maleza estaba creciendo y el trigo estaba menguando, estaba cortando el trigo con mi actitud. Porque estaba luchando en mis fuerzas. Cuando Dios dice, sean piedra de tropiezo, pero sean sabios, ámense los unos a los otros. No amen el pecado, amen al pecador. En muchas ocasiones Dios nos dice que debemos dejarlos ir, porque creció tanto la maleza que no hay otra opción. Pero hay casos, y espero en el nombre de Jesús que la mayoría o todos los que están escuchando este video sean el caso contrario, que apenas están identificando maleza y pueden empezar a hacer que crezca el trigo más que la maleza. ¿Cómo? Cuando llegamos a la casa muchas veces vemos, nuestros hijos hicieron un oficio, y eso era muy común en mí. Mi hija, yo llegaba aquí a la casa y llegaba cansada, llegaba estresada, y resulta que la niña había barrido, pero no barrió bien. Y ella esperaba que yo le dijera, hija, gracias, barriste, o sea, la motivara. Y yo decía, pero le faltó hacer esto, pero le faltó lo otro, pero hizo esto mal. O llegaba yo y en vez de saludarla, ¿por qué está este reguero? Entonces estaba haciendo que floreciera la maleza, estaba abonando la maleza, no abonaba el trigo. Hija, gracias por tu ayuda, gracias mi amor, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Es tan importante. Yo no saludaba a mi hija, la regañaba. Yo no le decía a mi esposo, gracias mi amor, gracias, yo sé que te esfuerzas, gracias porque estás trabajando para nosotros, porque no, yo decía, no es suficiente, es que usted definitivamente, no, le quedó grande, o sea, decía palabras, mis palabras lo que hacían era dañar el trigo, y hacía que creciera la maleza. Y eso es lo que pasa. Entonces por eso Dios dice no, porque cuando tratamos de arrancar en nuestras fuerzas, lo que hacemos es arrancar el trigo. Vamos al 30. Dice, dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores, corten primero la maleza y en atados échenla al fuego y después guarden el trigo en bodegas. A mí esta parte me pareció maravillosa, porque es la promesa de Dios, que cuando nosotros lo conocemos, cuando estamos en obediencia a Él, cuando Él nos dice cómo debemos cambiar. Por ejemplo, mujeres, Proverbios 31 es el ejemplo de la mujer que Dios quiere que seamos, una mujer sabia y esforzada que edifica su casa. Si leemos muchas palabras, Colosenses, Efesios, ahí habla del propósito del hogar, de lo que Dios quiere, de cómo Dios quiere que seamos en nuestros hogares, como deben ser los esposos en sus hogares. Entonces nosotros podemos aprender a ser las personas que Dios quiere que seamos. Nosotras mujeres, que le demos el lugar a nuestros esposos, que los animemos, que cuando nuestros esposos quieran conocer de Dios, no menospreciemos eso, sino todo lo contrario, los animemos y los acompañemos, porque un hombre que ama a Dios es un hombre que nos va a amar, es un hombre que nos va a respetar y no nos va a hacer daño.
Si nosotros nos convertimos en las mujeres esforzadas y valientes que habla Proverbios 31, a partir del 10 hasta el 31, de verdad que nuestro hogar va a cambiar. Si nosotros empezamos a hacer de nuestros hijos esos hijos que honran a sus padres y a sus madres, ¿cómo? Con la palabra, haciendo el altar familiar todos los días, con el hecho de que compartamos una de las comidas al día y en esa comida demos gracias y honra a Dios por esos alimentos. Con eso estamos enseñando a nuestros hijos a honrar a Dios. Estamos enseñando a nuestros hijos a amar a Dios, y nuestros hijos aman a Dios y nos van a amar y nos van a honrar a nosotros. Nosotros esperamos honra, primero honremos a Dios y Dios nos va a devolver esa honra en nuestros hogares. Entonces la palabra es muy clara, pero lo mejor de todo, algo que me muestra esta palabra, es que los trabajadores fueron a buscar a su patrón. Nosotros, o sea, el ejemplo es, nosotros somos esos trabajadores y Dios es ese patrón. Los trabajadores fueron y buscaron a su patrón y pidieron consejo, pidieron ayuda, porque no sabían qué hacer con esa maleza. Eso es lo que primero que debemos hacer. Antes de nuestras fuerzas tratar de hacer y arrancar, debemos buscar a Dios en oración, velando, orando, incluso ayunando, para que sea mi Padre hablándonos y revelándonos el propósito que tiene y dándonos estrategias de cómo cambiar y cómo ser mejores padres con nuestros hijos y ayudando a que nuestros hijos tengan una buena calidad de vida. Si nosotros tuvimos mala vida, que nuestros hijos tengan la mejor, porque nosotros estamos llamados a romper las maldiciones generacionales que atan a nuestros hijos y los llevan a perdición. Miremos nuestras familias, que el abuelo era alcohólico, el papá es alcohólico y el hijo es drogadicto. Se ve en muchos hogares. Pero nosotros no nos paramos con Dios porque acudimos primero al mundo. Pero ¿qué dice Dios? Después de que los trabajadores buscaron al patrón y le preguntaron qué hacer, el patrón, ¿qué dijo? Que no la cortaran, o sea, les dio estrategia, les mostró cómo llevar, cómo solucionar el problema. Y luego, lo mejor de todo que les dijo, que dejen, que crean, que confíen, y después Él enviará a sus segadores para que rompan, para que corten esa maleza y la echen al fuego. ¿Quiénes son los segadores? Los siervos de Dios. Los siervos de Dios que tienen ese poder de liberación y de restauración, tienen el don. El don. Esos son los segadores, las personas que están llamadas para eso, para restaurar, para liberar, para cortar esa maleza y echarla al fuego. Entonces dice, en su debido tiempo enviaré a los segadores y ellos cortarán la maleza y la echarán al fuego, y el trigo lo amarrarán y lo colocarán y lo guardarán en bodegas. Maravilloso. Porque ¿qué quiere decir que lo echarán en bodegas? Quiere decir que va a dar fruto. Quiere decir que va a dar fruto. Nuestros hijos van a dar fruto, porque nuestros hijos son como brotes de olivo alrededor de nuestras mesas. Es bíblico, está en el Salmo 128. Nuestros hijos son de bendición, porque bendito el fruto de nuestros vientres. Nuestros esposos son como vid fructíferas en la intimidad de nuestras casas. Son sacerdotes y porteros de nuestras casas, varones conforme a la voluntad, al carácter, a la autoridad, con la mente de Cristo y el ADN de Cristo y el corazón de Cristo. Ese es el diseño de Dios para los hombres y para nuestros hijos. Y nosotras, mujeres sabias, esforzadas, que edificamos nuestras casas, que conducimos, animamos y levantamos a nuestros esposos, que les damos el lugar, mujeres que se sujetan a sus esposos cuando sus esposos son sujetos a Dios, hijos que se sujetan y se someten a sus autoridades, a Dios y a sus padres, hijos que honran a sus padres y a sus madres. Ese es el diseño de Dios para los hogares, diseño que se ha perdido. ¿Pero por qué se ha perdido? Porque estamos buscando la ayuda en el mundo y no estamos buscando la ayuda verdadera que es Dios. Hoy invito a todas las personas que están escuchando este audio que lean la palabra, estudien y que le pregunten a Dios exactamente qué deben hacer en cada caso, porque no en todos los casos se debe hacer lo mismo, pero lo único que sí siempre se debe hacer es no permitir el pecado, no ser cómplices del pecado.
ser piedra de tropiezo, porque Dios va a respaldar que nuestra obediencia y nuestra diligencia como padres y madres. Dios va a respaldar. Y enseñarles a nuestros hijos el temor a Dios y la honra a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y Dios se encargará del resto. Debemos hacer lo que corresponde y dejemos de dormir. Padre amado, mi Señor Jesucristo, pongo en tus manos a todas y cada una de las personas que han visto este audio, Señor, para que seas tú, Señor, revelándoles, Señor, hablándoles, Señor, a sus espíritus y mostrándoles exactamente qué están haciendo mal, Señor, para que puedan cambiar, Señor, para que podamos hacer que nuestros hijos sean como brotes de olivo alrededor de nuestras mesas y sean de bendición. Sean de bendición, Padre amado, porque es tu voluntad, Señor. No estamos reclamando nada que se nos ocurra, sino estamos reclamando tu palabra, Señor. Padre amado, para que seas tú, Señor, enviando a tus segadores a su tiempo y rompiendo toda cizaña, sacando toda maleza que hay en nuestros hijos, en nosotras y en nuestros esposos, en nuestros hogares, y haciendo de nosotros esos hogares cual fue el diseño original tuyo, Señor. Declaro en el nombre que sobre todo nombre, que el diseño original de nuestros hijos, de nuestros esposos y de nosotras se establece y se cumple en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias.